El terror siempre ha sido parte de nuestra historia y con el paso del tiempo cada vez son más los sucesos y hechos que van quedando en la memoria. Es por eso que en este video te daremos a conocer 9 datos terroríficos que seguro no sabías. Pero antes que nada, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones y por supuesto, no olvides dejarnos un like. Número 9. En 1915, el Dr. Briggs de Blackville, Carolina del Sur, Estados Unidos, declaró muerta a Essie Dunbar, de 30 años, después de un aparente ataque de epilepsia. La enterraron a la mañana siguiente, pero su hermana de la ciudad vecina no pudo llegar hasta que el ataúd fue enterrado. Cuando llegó, pidió a los ministros que desenterraran el ataúd para poder ver a su hermana por última vez. Cuando quitaron los tornillos y se abrió el ataúd, Essie se sentó y le sonrió a su hermana. Continuó viviendo otros 47 años, aunque mucha gente creía que era un zombie. Número 8. La película Pesadilla en Elm Street está basada en una historia real que fue publicada en el LA Times a principios de los 80s con el fin de la guerra de Vietnam y la pérdida del poder de los Estados Unidos en algunas zonas asiáticas. Muchos ciudadanos tuvieron que emigrar de sus países. En ese contexto, Craven, el director de la cinta, leyó en un artículo de Los Angeles Times que retrataba una historia relacionada con las consecuencias psicológicas que tuvieron algunos menores que escapaban de esa área del mundo, y de ahí surgió la idea. Según un reportaje que se publicó en el Times, hablaba sobre una familia que había escapado de Camboya y había llegado a los Estados Unidos. Las cosas iban bien, pero de repente el hijo menor tenía pesadillas muy inquietantes. Les dijo a sus papás que tenía miedo de que si se dormía, aquello que lo perseguía lo atrapara. Número 7. La Biblia del Diablo es real. Es un contrato entre un monje y Satanás, también conocido como Códice Gigas. Es un antiguo manuscrito medieval creado a principios del siglo XIII. De acuerdo a la leyenda de la Edad Media, el autor del Códex Gigas fue un monje benedictino, condenado a ser empalado vivo por incumplir sus votos de monasterio. Sin embargo, para que la pena le fuera condonada, el monje propuso crear una obra monumental la cual honraría el monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. El tiempo límite para crear el libro fue de una noche y fue estipulado por el mismo monje, noche en la cual, según la leyenda, hizo pacto con el demonio para poder terminar el libro, el cual aceptó crear el libro en una noche poniendo como condición aparecer su imagen en una de las páginas. Fue considerado en su época como la 8ª maravilla del mundo debido a su impresionante tamaño, su grosor de 624 páginas y su peso de 75 kilos. Está iluminado con tintes roja, azul, amarilla, verde y oro, tanto en mayúsculas capitales como en otras páginas, en las que la miniatura puede ocupar la página completa. Número 6. La atracción de Piratas del Caribe en Disneyland es icónica, pero su historia es un poco espeluznante. Cuando la atracción se construyó en la década de 1960, los esqueletos falsos parecían realmente falsos. Los ingenieros de diseños de Disney no estaban satisfechos, por lo que contactaron al departamento de anatomía de la UCLA para obtener huesos reales. A medida que la tecnología mejoró y los esqueletos falsos comenzaron a parecer más auténticos, se informó que los esqueletos reales se les dio un entierro adecuado. Número 5. ¿Quieres visitar la isla más embrujada del mundo? Pues tendrás que viajar a Italia. Poveglia supuestamente ostenta el título, atribuido en gran parte al hecho de que un gran número de personas que morían a causa de la peste fueron puestas en cuarentena ahí, en el siglo XVIII. Situada al norte de Italia, es una isla localizada entre la ciudad de Venecia y Lido. Tan solo un canal la divide entre los dos terrenos y es conocida por tener uno de los paisajes más espectaculares de la región, pero también por ser la locación de macabros sucesos que la llevaron a ser apodada por los locales como la Isla de los Fantasmas o la Isla sin Retorno. El gobierno italiano y algunas empresas privadas realizaron varias intentonas por recuperar la isla, pero fracasaron. Sus instalaciones fueron usadas como punto de cuarentena marítima hasta finales del siglo XIX, cuando pasó al dominio de una casa de convalecencia geriátrica que también terminó sus funciones en 1968 y desde entonces ha estado abandonada. Número 4. Si pensabas que las películas de Poltergeist eran aterradoras, espera hasta escuchar lo que pasó después de filmarlas, pues la franquicia cinematográfica es víctima de leyendas y supuestas maldiciones debido a 4 muertes entre el elenco. Poltergeist fue una franquicia de películas de terror muy famosa durante la década de 1980. La trilogía original gira en torno a los miembros de la familia Freeling, quienes son acechados y aterrorizados por un grupo de fantasmas, liderados por un demonio conocido como la Bestia, que se sienten atraídos por la hija menor, Carol Ann. La película original fue coescrita y producida por Steven Spielberg. Las películas de Poltergeist recaudaron un total de aproximadamente $132 millones en la taquilla de Estados Unidos. Dominic Dunne, en su papel de Dana Freeling, el 30 de octubre de 1982, fue estrangulada por su novio John Thomas Sweeney durante una discusión
electrocución en la entrada de su casa en West Hollywood. Entró en coma y murió 5 días después, el 4 de noviembre de 1982, a la edad de 22 años. Heather O'Rourke, en su papel de Carol Ann Freeling, el 1 de febrero de 1988, murió tras 2 paros cardíacos y más tarde se dictaminó que la causa de su muerte fue esteniosis congénita del intestino, complicada por un shock séptico. Murió a la edad de 12 años. Will Sampson, en su papel de Taylor, el espíritu bueno, padecía esclerodermia, una enfermedad degenerativa crónica que afectaba su corazón, sus pulmones y su piel. Murió el 3 de junio de 1987 a los 54 años. Julian Beck, en su papel de Kane, el espíritu maligno, le diagnosticaron cáncer de estómago a finales de 1983 y murió 2 años después, un 14 de septiembre de 1985 en la ciudad de Nueva York. Número 3. Existe en la República Checa una pequeña capilla católica llamada Osario de Sedlec. ¿Pero qué hace que esta iglesia sea diferente? Pues solo porque sus decoraciones están hechas de huesos humanos. Un osario es cualquier habitación o recipiente donde quedan los huesos de los muertos. Es por eso que esta capilla se le refiere con ese término. El osario, también conocido como la iglesia de los huesos, tiene una historia oscura que se remonta a 1278. Originalmente era un cementerio que se hizo famoso entre la población debido a que un monje enviado a Jerusalén por el rey, a su retorno trajo consigo Tierra Santa y decidió esparcirla por aquel terreno donde yacían los difuntos. La gente empezó a enterrar a sus muertos en ese lugar por creerlo sagrado. Esto tuvo aún más exposición cuando la peste negra del siglo XIV dejó entre 14,000 y 30,000 víctimas que también serían enterradas en ese terreno. Cuando inició la construcción de la capilla, desenterraron muchos huesos en el lugar y la comunidad comenzó a organizarlos en pirámides alrededor del edificio de la iglesia. František Rim, un tallador de madera, recibió el encargo de embellecer los huesos antes de que permanecieran intactos durante años. Concienzudamente blanqueó y talló los huesos para crear una hermosa estructura. La firma de Rim está en una de las paredes del osario. En parte se construyó a partir de lo que se estima entre 40,000 y 70,000 huesos. El osario está en Sedlec, un suburbio de Kunta Hora, ubicado a 1 hora de Praga. Número 2. Antes de la llegada de las tazas y los tazones, más o menos hace 14,700 años, la gente de la antigua Inglaterra usaba cráneos humanos adecuados para contener la comida y la bebida. Según los expertos, después de haber encontrado restos en excavaciones, se pudo determinar que a través del tiempo se han tenido muchos grados de modificación humana, como descarnamientos, desarticulaciones, masticación humana, trituración de huesos y agrietamiento de huesos para extracción de médulas óseas. Afortunadamente hoy preferimos la porcelana. Número 1. Cuando el avance de la película El Exorcista salió por primera vez en los cines, la gente estaba tan asustada que salieron corriendo de la habitación y era tan desagradable que algunos incluso terminaron vomitando. El film de 1973 fue prohibido por la Iglesia Católica acusado de blasfemia. Finalmente dejaron de proyectar el tráiler en los cines. ¡Qué miedo!, ¿no? ¿Qué otro acontecimiento terrorífico recuerdas? Déjamelo en los comentarios y si te gustó el video, ayuda al canal con un like. Si quieres ver más videos, no dudes en visitar el canal. Gracias por vernos. Hasta la próxima.